Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Moblaje. Esta vez, por nuestro 25 aniversario, estaremos transmitiendo en vivo desde aquí, Expo Mueble Internacional. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Moblaje. Esta vez tenemos invitada desde Expo Mueble Internacional a Isabel Moncada, nuestra portada del 25 aniversario de Moblaje. Isabel, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Pues, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es para mí un honor estar aquí. Adelante. Empezamos. Sí. Isabel, para quien no te conozca, bueno, vamos a ir directamente a las preguntas, ya estuvimos platicando un rato. Creo que hay muchas cosas que podemos abordar, pero para quien no te conozca, ¿quién eres ahorita más allá de lo profesional? ¿Cómo crees que te puedes definir? Si es que la persona se puede definir, ¿no? Sí, es difícil, Sí. pero voy a tratar de hacerlo. Pues yo me considero una persona principalmente inquieta. Soy tanto inquieta físicamente, soy bastante hiperactiva, como también quizá espiritualmente. Tengo, desde que recuerdo, muchas preguntas en mi vida, mucha como avidez por conocer el mundo, lo que me rodea, cuestionarme. Tengo un entusiasmo muy particular por estar investigando y abriendo mis ojos y mi espíritu a la búsqueda. Claro, y en esa avidez y curiosidad, ¿cómo crees que influye tu trabajo? ¿Cómo fue que empezaste a canalizarlo todo en tu trabajo? Pues en esta avidez ha habido una gran inquietud por expresarme y mi expresión inició siendo muy plástica. Uh-huh. Desde que era niña recuerdo estar haciendo cosas con las manos, construyendo cositas, buscando nichos y espacios para elaborar. Para experimentar. Uh-huh. Isabel, bueno, platicábamos un poco más de tus orígenes. Para los que no saben, Isabel estudió psicología. ¿Cómo fue que de la psicología te fuiste por completo al diseño? ¿Cómo es que también a la par esas dos sapiencias se conjugan actualmente? Bueno, es que se conjugaron desde que yo recuerdo, desde mis primeros recuerdos. Creo que ha sido como muy íntegro en mi persona o integrado tanto mis inquietudes filosóficas y existencialistas como lo que expreso a la hora de trabajar. Entonces, antes que estudiar psicología, empecé a, como te platico, a hacer cosas con mis manos. Uh-huh. Y a tratar, más bien, también con la creatividad, empecé a abrir muchos caminos en términos de técnicos, siempre tratando de que lo que yo quisiera expresar no tuviera un límite por no dominar una técnica, siempre tratando de encontrar cómo lograr uh-huh. Lo que yo quería construir, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues yo lo primero que quería era estudiar diseño industrial, pero en aquel tiempo pues no existía como ahora tantas posibilidades en las carreras, de que hubiera pues una base formal de todo esto. Entonces empecé, cuando llegué al ITESO, y empecé a hacer, y hice el examen de admisión, me guiaron hacia psicología porque era como todo este espíritu de preguntas, uh-huh. de filosofía. Y la verdad es que sí me gustó mucho haber estudiado esa carrera. Sí siento que me ha dado una base importante, claro. Porque lo otro se me da solito. Oye, ¿y en algún momento ejerciste psicología? Fíjate que interesante esa pregunta, porque cuando yo salí de la carrera dije, ¿cuánto me falta vivir para poder plantarme en un consultorio y decir, puedo dar un consejo, ¿no? Sí. O sea, tenía 22 años y decía,
híjole, necesito entender más de la vida. Entonces, como que no me obligué tanto a dar terapia, sino más bien empecé a hacer con niños, psicomotricidad, expresión artística. Entonces primero puse un taller de expresión donde a los niños los ponía a hacer dinámicas psicomotrices y a crear y a tener como esta expresión para que pudieran como soltarse en términos artísticos. Y luego empecé a trabajar en las escuelas, dando la clase de artísticas. ¡Ay, qué padre! Ajá. Y ya de ahí empecé yo, como con esta cosa que no me ha soltado nunca, a hacer mis propias piezas y empecé a hacer escultura. Empecé a trabajar también para algunos maestros de arte, bueno, más que maestros, artistas, un poquito con Pilar Bordes y Carmen Bordes, que tenían un taller de grabado y les ayudaba yo en el grabado, que además eran mis vecinas, con Paul Nevin, que era es un escultor importante en Guadalajara, ya después se fue a Ciudad de México. A veces tenía amigos que trabajaban en el taller de Alejandro Colunga y también me decían, vente a hacer ratones de cera, y así empezaba. Y entonces como que fui soltando y aprendiendo mucho acerca de la técnica y luego empecé a hacer exposiciones colectivas y participé en algunas también, hice también exposiciones individuales en los 90s, donde más que escultura pues se empezaba a abrir este camino del arte contemporáneo, que es un poco más libre. Claro. Y conceptual, ¿no? Contemporáneo y conceptual, que realmente pueden ser una instalación sí. Y justamente conlleva iluminación y lo artístico. Sí, aunque yo como muy interesada en que técnicamente también hubiera una trascendencia más allá de nada más el concepto, ¿no? Entonces, después me casé y me embaracé y ahí me sentí un poquito como, párale, necesitas un poco de tranquilizarte en esta cosa extenuante porque aprendí a soldar y hacía piezas ya muy grandes. Y entonces empecé pues voy a hacer unas lamparitas para mi casa, porque pues lo que había como que sí. no me... Que con un bebé y haciendo lámparas, ¿no? No quiero dejar de crear. Desde el embarazo empecé a hacer unas lamparitas y luego llegaron y, oye, qué padres tus lámparas. Ay, yo también quiero. Y de repente dije, ay, pues voy a hacer más. Y cuando menos pensé ya era un negocio. De pronto llegó una persona que tenía un hotel y me dijo, oye, quiero todas las lámparas para mi hotel. Y yo dije, pues va. Y ahí empecé, ahora sí que a darme de alta en Hacienda. Dije, esto ya es una como empresa. Profesionista, sí. Claro. Y después de ahí llegó un día Agustín Elizalde, que todavía no tenía estudio Pomelo. Trabajaba para Pi Estudio 3.14/6 y ellos me encargaron un candil y la verdad me sentí muy feliz y muy honrada de que tuvieran la confianza en mí para hacer un candil para el Café de los Artistas, que era un restaurante en Puerto Vallarta, Café de los Artistas, sí, es súper bonito. Todavía hasta la fecha sigue ese restaurante. Sí. Pues lo muy padre es que además era como el lugar en Puerto Vallarta. Y entonces, pues hice un candil en los 2000s, que era... Yo creo que ha de seguir ahí. Pues no sé si todavía sigue el candil, porque luego se movieron a otra zona, en fin. Pero fue la oportunidad de empezar a hacer piezas ya más statement, más así como foco de atención, ¿no? A una entrada de un lugar importante y de ahí me salió como mucho trabajo, porque después fue para
el Gran Velas de Nuevo Vallarta y luego el de Cancún y en el lobby. Entonces, pues eran retos. Oye, en ese Gran Velas hay muchísimas cosas. Yo fui hace poco y me tocó inclusive ver un mural de Waldo Saavedra y varias piezas que sí pude reconocer de artistas tapatíos, ¿no? Entonces está súper padre que tengan como esos lugares para exponerse y poner ahí sus obras. Sí, el dueño es tapatío y tuvo también a su interiorista, Melín Castro, que también Melín Castro nos incluyó a muchos de la comunidad artística. Qué padre. Sí. Isabel, volviendo un poco a tu formación psicológica, ¿crees que en algún momento conscientemente cuando estás generando una obra utilizas tu conocimiento psicológico al momento de crear tus piezas? ¿O cómo es que también te ha ayudado el tener este conocimiento al momento de percibir un lugar con mucha o poca iluminación? Yo pienso que todo el tiempo lo estoy integrando. Más que sí conscientemente, es como qué quiero expresar y qué quiero hacer sentir también, porque la iluminación es algo muy importante para una ambientación. La iluminación es determinante. Claro. Entonces, no nada más estoy pensando en la parte funcional, sino en la parte de qué voy a comunicar con mis piezas. Y en esta comunicación, pues, siempre estoy buscando una complejidad que sea más artística, más allá de que sea una pieza funcional, como en una tendencia. Ya. Yo busco más bien cómo expresar algo que invite a una percepción con más riqueza. Algo que sea como, ¿y esto qué es? Que cuestione, ¿no? Que invite a cuestionarte, que realmente te haga preguntarte algo. Pues sobre todo hay que trascender los límites de lo que ya existe, ¿no? Es como, en un principio como que yo decía, pues es muy fácil llegar a un lugar común porque los materiales y lo que hay al alcance pues es limitado. Pero entonces fue como, a ver, no, esto no, porque ya hay mucho de esto, no, esto. Entonces, ¿dónde voy a encontrar mi propia expresión? Pues en algo que yo pueda modelar con mis manos para que no tenga yo el límite de que pues es un tubo de 1 pulgada por no sé qué y se va a soldar a otro tubo y va a llevar una rosca. Eso ya viene a ser después una consecuencia. Empiezo a modelar con cera mis piezas, a tratar de llegar a un resultado más orgánico, que tenga sus ramificaciones. Las ramificaciones también ha sido algo que siempre me ha... Como variaciones, como que tengo este modelo y se puede ir de este lado o de este lado. No, fíjate que va más bien por el lado de las ramificaciones como forma. Por ejemplo, muchas antes líneas. Hablando por teléfono tenía siempre como un papelito donde empiezas como a... Porque no puedo parar de estar haciendo como cositas, ¿no? Y entonces yo dibujaba mucho como ramitas, como un arbolito, o un bosquecito con sombras y ramas. Y luego me di cuenta que las ramificaciones se encuentran en todos lados, en la naturaleza, en nuestras venas, en los alvéolos de los pulmones, en las neuronas, en un rayo en el cielo, en las grietas. En los ríos, en los todos ríos, lados. Claro. Exactamente. Es muy interesante, los árboles obviamente, es muy interesante ver ese patrón en todo, ¿no? Y además, filosóficamente, también te lleva a distintos caminos, como en la vida. ¿Qué camino voy a tomar? Y todas las posibilidades que se abren y cómo eso te va conectando también con una comunidad y es muy bonito, ¿no? Es como muy filosófico. Sí, claro. Entonces, la necesidad de hacer algo con diferentes puntos de luz también me llevaba a las ramificaciones. Y estas ramificaciones yo quería que tuvieran esta organicidad. Y ahí empecé a hacer estos candiles de piezas de bronce que te van llevando a estas ramificaciones. Y dar con ese algoritmo que fuera
realmente fluido, pues me tomó bastante tiempo. En un principio yo hacía piezas como de 4 ramificaciones, pero estas me llevaban a un resultado como muy radical y muy cuadrado y no se veía fluido, y entonces empecé a buscar el ángulo que me llevara hacia estos patrones naturales, y entonces ha sido como, de ahí se dio toda una línea que ahora trabajo, que se llama MOL, y que viene este nombre de lo molecular, porque además te lleva a una molécula. Entonces hay mucha riqueza conceptual, pero también visual, y ha tenido bastante aceptación y éxito, y eso me da mucho gusto, porque además me ha permitido y me ha llevado a la posibilidad de irlo mejorando, de irlo llevando a sus límites, de integrar novedades dentro de esto. Y entonces eso me da mucha tranquilidad, porque me doy cuenta que puedo trascender el tiempo. No es un modelo que se muere, que, pues es que sí, atemporal por completo, ¿no? Ya que va tienes a estar y va a verse 2000, bien. no sé qué, con este modelo. No, porque además de que está vivo y va dando para más, además hay modelos que se quedan para siempre y se convierten en un clásico, y si trascienden el tiempo, pues ya te habla de que lograste hacer algo artístico, ¿no? Porque el arte debiera trascender el tiempo y no ser una tendencia que muere. Isabel, y por ejemplo, en cuanto a todos los oficios y materiales que has tenido que utilizar para, justamente porque hablas de que pues a veces empiezas a moldear con cera, y ya después de que, sí, un tubo, una rosca, un foco, esto o aquello, ¿cómo ha sido tu proceso en el avance de esos oficios y esos materiales? ¿Empezaste con alguna cosa, ya después te especializaste en otra, o tal vez sientes que es más fácil trabajar con una o con otra, o hay alguna que te gustaría trabajar después? Bueno, en mi afán por construir algo, nunca he sentido una limitación en la técnica. Es como, si no lo sé, lo voy a aprender, lo voy a investigar y voy a ir hacia la experimentación. Y a veces me dicen, prueba y error, y a mí me choca esa frase, porque más allá de prueba y error, hay que estar muy atento, hay que abrirse a la observación, para de ahí aprender con un espíritu muy humilde de yo solo sé que no sé nada y tengo mucho que aprender, y voy a estar aquí siendo azotada, autoflagelada porque es un camino lleno de espinas que cuesta mucho trabajo. Pues hasta meditativo, ¿no? Yo creo que también el estar prueba y error, o estar aprendiendo un oficio, trabajando un material, pues llega un momento en el que es súper inmersivo. Es totalmente terapéutico, y además para el autoconocimiento. Pero además esta disciplina, porque es un camino bien riguroso y lleno de disciplina, que además te va dando forja, también te va conduciendo hacia pues un camino lleno de hallazgos y posibilidades que te van enriqueciendo, y cuando menos piensas ya llegas al dominio de ciertas técnicas. Yo, respondiendo a tu pregunta, empecé desde muy chica así de, pues necesito hacer una pieza así de alta, y si la hago de solo este material se me va a venir abajo, entonces necesito ponerle una estructura de acero, pues entonces voy a aprender a soldar. Entonces, ¿y dónde aprendo a soldar? Un cautín, un pedazo. Pues no, me fui a comprar una soldadora eléctrica, de electrodo, y fui con un herrero que estaba cerca de mi casa, y le dije, deme unos tips para aprender a soldar. Pues usted cálele, dije, pues vámonos. Y entonces me iba yo a mi taller a tratar de soldar unos fierros, y luego me di cuenta que cuando ya lo logré a base de práctica, dominar la soldadura, esto me abrió una cantidad de posibilidades que te vas empoderando y te vas sintiendo como que vas logrando. Y que lo puedes hacer desde cero, ¿no? Que no es como que dices, no, nada más le voy a poner la luz
el switch y ya, ¿no? Y Puedo ya, hacer la sí. estructura, puedo hacer todo. Creo que también el haber nacido en una época análoga me Ya, dio sí, muchas claro. posibilidades de llevar a la práctica sin tanto temor y sin miedo a la equivocación, pues toda mi práctica. Y poco a poquito fui sintiéndome más segura en esto y con mucho más arrojo para la exploración. Y entonces de pronto iba necesitando más que el espacio me pudiera contener, ¿no? Porque de pronto dices, ya no quepo en la azotea de mi casa. En mi cuartito. Donde puse un tejabar y de pronto fue de, voy a rentar una bodega. Y a todo esto con mucha resiliencia, porque pues ha habido altos y bajos, donde a veces uno quiere tirar la toalla y decir, ay, ya no le voy a terquear, porque se pone muy difícil a veces la situación, de repente con mucho trabajo y mucha bonanza, y de pronto en unas vacas flacas terribles así de, Claro. híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero es parte, ¿no? Como del camino del artista, que siempre hay bajos, hay altos, en especial como ya, como lo explicaba ya, ok, ya soy un negocio y como negocio también tengo que institucionalizarme, ¿no? Que era algo que me comentabas que actualmente estás haciendo. Sí, y también entendiendo la gran, enorme responsabilidad que es construir un equipo. El tener gente para la cual tienes que tener pues una constancia, porque tienes que sostener sueldos y formar una cultura de empresa. Claro. Donde también puedas ser congruente con tu espíritu, donde puedes decir, yo qué quiero, qué tipo de empresa quiero formar, pues que sea justa, que sea, que pueda yo también ayudar a las personas que trabajan para mí, porque a ellas les debemos todo. Y esto también ha sido bien bonito y bien interesante, porque pues es un camino difícil, pero como todo. Claro. Así es la vida. La vida es así. Así es un trabajo todo el tiempo, pero con mucho entusiasmo también, porque pues me ha conducido a hacer lo que me gusta hacer y amar mi trabajo y amar las conexiones que puedo lograr. Muy agradecida también por la mancuerna que he hecho tanto con mi socio y esposo, como también con mi hermana, con quienes hemos logrado estos oficios. Hemos ido enriqueciéndolo a base de lo que no sabes tú, lo sé yo. Y crear comunidad, ¿no? Peter, como tal. Peter Glassford, que es mi socio y esposo, él domina todo lo que tiene que ver con la carpintería, la madera, las máquinas de carpintería, todo eso. Yo más hacia los metales, la orfebrería, las tuercas, los mecanismos de funciones y todo esto. Y contactos y demás. Contactos, todo lo eléctrico, la ingeniería. Y mi hermana con la joyería, mucho del oficio, que es de los oficios, el oficio de la orfebrería, que nos ha abierto muchísimos caminos para la creación de piezas más artísticas con bronce, con latón, porque es muy diferente soldar acero que soldar bronce y latón, y hemos ido dominando todas estas técnicas, abriendo espacios y capacitando a nuestro personal, y poco a poquito también pues metiendo toda esta formalidad en cuanto a que el oficio tiene que ser registrado y llevado a un modelo de trabajo organizado y con técnica que va hacia la evolución. Entonces todo esto además en una línea en el tiempo aquí en Jalisco, donde nos hemos visto, bueno, la verdad es que muy beneficiados por la riqueza que tenemos aquí de oficios y de posibilidades. Y de cómo ha evolucionado, ¿no? Que creo que es algo que estábamos platicando hace ratito, cómo es que la movida del diseño en Guadalajara se ha visto en crecimiento en los últimos años. Sí, creo que son dos temas importantes. Uno,
lo que ha sucedido con los oficios y 2, lo que ha sucedido con el diseño. Con el diseño, cuando yo inicié, ahora sí que era un desierto, no había muchas posibilidades como las hay ahora. A mí, la verdad es que me tocó abrir y esto fue pues muy bonito porque fui muy solicitada en mi momento por arquitectos que querían para sus espacios, que eran como muy barraganianos o de Legorreta en los 80s, principios de los 90s más bien, donde necesitaban una pieza de iluminación más minimalista o más simétrica, más geométrica también. Una especie de cirio que era en aquellos momentos hecho con pergamino y con costuras hechas Sí, sí recuerdo haber visto ese tipo de lámparas. Ajá, sí. Y necesitaban este tipo de piezas y no tenían dónde fabricarlas y entonces venían a mí. Y entonces para mí era como oportunidades muy importantes de empezar a penetrar en estos espacios que eran pues las alternativas visuales con más propuesta en esos momentos. Al mismo tiempo, no existía esta comunidad que hay hoy, que la verdad a mí me llena de emoción, porque formas parte de un movimiento. De pronto estamos como en una lista de montones de diseñadores que están haciendo muebles, piezas, mil cosas, y que yo me pongo chinita y que digo, wow, cuánta gente creativa, cuánta gente haciendo cosas y con propuesta, transformando los espacios, transformando. Esto es algo muy importante y volviendo al tema de la psicología. Sí. Cada vez más se toma en cuenta lo psicológico en los ambientes. Esto de que estés en un silloncito cozy, cómodo, calientito, con una tela con que una te textura, guste. Todo esto tiene una influencia en lo emocional importantísima. Sí. Y ahora, bueno, tanto en los espacios arquitectónicos como en el diseño de los interiores hay que tomar en cuenta cómo se siente quien lo va a habitar y qué lugar va a tener, qué papel va a tener quien lo va a habitar en ese espacio, ¿no? Entonces, pues todo esto, otra vez volviendo al tema de la psicología, a mí me ha servido muchísimo toda mi formación, donde empecé, es que hay tanto que decir. Sí, claro. Donde empecé en sentir, híjole, me falta mucho para poder dar un consejo y dar terapia, hasta ahora que estoy todo el tiempo hablando a las personas que trabajan conmigo, guiando y explicando la importancia de vamos a darle un buen terminado porque nuestros usuarios requieren este tipo de trabajo, porque hay que tomar en cuenta la intensidad de la luz, hay que bajar, por ningún motivo pongamos luz fría, es importante la luz cálida porque el ser humano se siente mejor en un ambiente abrasador. Todo esto está muy interconectado con la psicología porque es totalmente emocional. Isabel, me gustaría preguntarte, en todos estos años que tienes de trayectoria, creo que ya estás muy sensibilizada en cómo ha avanzado el medio. ¿Cómo percibes tú que va a evolucionar el mundo de la luminaria o el mundo del arte en la luz? Sí, ha habido una evolución muy notable, donde de hecho todo partía de la forma y fue evolucionando hacia la ambientación. Pues al grado de que hoy día existe la carrera de Lighting Designer, que antes no existía, y no es para diseñar una luminaria, sino para diseñar la un espacio, ¿no? un espacio. Ya.
Y ha habido una clara evolución súper importante porque los espacios pues juegan un papel importantísimo en nuestras vidas. Es el lugar donde habitamos. Entonces, tanto arquitectónicamente como en términos de interiorismo, se le ha dado una importancia crucial a la iluminación. Y bueno, pues te das cuenta cómo una luminaria es un protagonista principal en el diseño de un espacio, en el interiorismo. En algunas ocasiones me han invitado quiero que hagas una lámpara para el lobby, un candil que cuando entre reciba al usuario o al huésped, porque sí se requiere o se necesita esa sensación de chispas de luz y de, no sé, visualmente, ¿no? Entonces, ha evolucionado también tecnológicamente, porque antes el tema de la luz era un tema eléctrico, era on-off. Hoy día es un tema completamente utilitario, ¿no? No necesariamente, porque creo que los candiles de Baccarat tienen siglos y todo esto tiene son más que utilitarios. Sí, son mucho más que utilitarios, pero sin embargo, este tema tecnológico del que te estoy hablando es que ahora ya no es un tema eléctrico, sino electrónico, porque ya ahora se toma en cuenta la programación. Por ejemplo, estas casas inteligentes. Que le hablas a la luz, donde todo es, y ya, Entonces, ahora yo como diseñadora industrial, que ahora se ha cuestionado mucho esa palabra de industrial, porque pues, realmente no se trata de una producción industrial, en mi caso. Sí, no es en masa, ¿no? Realmente está más pensada. Exacto. Ya esto de la palabra diseño industrial se ha cambiado por diseño, nada más. Diseño de producto, vamos a decir. Y yo lo tengo que considerar porque tengo que adaptar mis ideas a cuestiones ya de ingeniería electrónica, donde tengo que adaptar drivers, porque ahora es LED, y el LED es electrónico. Ya estamos hablando de amperaje, de una serie de términos y de como cosas más técnicas, ¿no? Ajá. Ya. Algo hace poco fui a una exposición que hubo en el MAS y me tocó ver como muchos artefactos amarrados con alambres, muchas cosas un poco tal vez que al ojo no son tan amigables, y me entró un cuestionante y creo que tú eres la mejor para poder respondérmelo. Espero. ¿Qué es lo que tú concibes o qué crees que separa a un objeto utilitario como una lámpara per se que puedes poner a un lado de tu cama, prender y apagar, a un objeto artístico? Es muy buena pregunta. Y siento que abre muchas cuestionantes porque sé que a veces hay objetos que son artísticos, que no son utilitarios y viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo mezclar esas dos cosas? Lo utilitario y algo que sabes que tiene horas y días y años de trabajo porque tiene oficios, ¿no? que lo respaldan. Sí, yo pienso que es un tema bien interesante porque para mí es lo que el high design está buscando, emparentarse con el arte, que no todo quede en una situación utilitaria, porque si fuera así, pues pon un foco y enciende y ya te da luz para leer, y ahí muere el tema estético, ¿no? Pero el tema estético te lleva a trascender eso funcional para convertirlo en algo bello. Ahora esta palabra bello, pues también la manera en cómo la abordes, pues te lleva a una complejidad que más allá de buscar... Que es bello para qué persona, ¿no? Exactamente, y además, pues, para mí la belleza es la riqueza de la experiencia en la percepción. Más allá de que sea con ciertas líneas o lineamientos estéticos, al revés, hay que trascender eso e ir más allá, a veces hasta hacer sentir un poquito de incomodidad para
realmente despertar un sentimiento. Sí, y un cuestionamiento y una situación que vaya más allá de lo perfecto, lo ideal. Creo que también ahí ha habido una gran evolución en México, donde yo he visto muy claramente cómo, pues, ahora sí que la influencia de la globalización nos ha hecho comprender mucho más y ir hacia allá, trascender. Y yo, la verdad, me encanta cuando en un proyecto de interiorismo se incluye en la propuesta algo que trascienda esos polos, algo que te lleve a ir más allá, donde se acepten ciertos riesgos, ¿no? Donde me dicen, oye, tu Candil Maratus me encanta porque parece una araña con pelos, y yo, bien, vamos bien, porque si todo fuera como pues nos quedaríamos en la era victoriana, ¿verdad? Claro, donde nada incomoda, todo se ve perfecto, todo es bonito. Y hasta llega a ser cursi, meloso y nos aburre. Claro. Entonces, pues hay que ir a la vanguardia, y la vanguardia busca romper y a veces incomodar. Y por ejemplo, cuando te llega un proyecto, ¿te dan la libertad de decidir qué mensaje puedes transmitir con tus piezas, o es algo que se genera en conjunto? Tú vas, visitas el lugar y dices, bueno, yo voy a iluminar este espacio y sé que este espacio se va a utilizar para vender comida o se va a utilizar para hacer un showroom. Entonces, ¿cómo entra junto con el cliente esta mancuerna para decidir qué mensaje se va a transmitir a través de tu pieza? Bueno, esto ha sido también un camino que ha evolucionado. En un principio, pues ahora sí que la tripa y el hambre, claro, te lleva a aceptar proyectos donde queremos esto. Está bien, tratando de dar gusto a la necesidad del proyecto. Y poco a poquito la demanda, porque este es un mundo de oferta y demanda, sí, me ha permitido darme el lujo de elegir también a mí en qué proyectos quiero participar, en cuáles no voy a participar. Y poco a poco también esto me ha llevado a que se me busque. Se te vea, claro. Se me busque en una libertad de, a ver, Isabel, haznos tu propuesta, confiando ya ellos mismos en mi trayectoria y en mi posibilidad y dominio del tema, ¿no? Porque también te vas haciendo autoridad en la materia, y eso da mucha confianza a tus clientes. Entonces, pues en general también varía, es muy diferente que me digan, quiero una customización de tus piezas de línea, que son ya previamente diseñadas y especializadas. Pero las pueden modificar. Sí las puedo modificar, manejo esa customización para personalizar los espacios, pero también a veces se me busca para hacer una pieza de cero, y entre más libertad me den, más contenta me siento, porque ahí es donde yo puedo agregarla a mi portafolio y sentir que puse mi espíritu en la pieza. Y ahí pues también he tenido colaboraciones importantes donde... ¿Cuáles han sido tus favoritas? Bueno, últimamente tuve una que me gustó mucho, que me invitó Estudio BV a hacer una pieza para el hotel, no sé si debo decir los nombres. No hay problema. Para el San Regis de Punta Mita. ¡Ay, qué padre! Sí, y es un espacio súper bonito porque desemboca en una especie de acantilado, río que lleva hacia el mar, llena de palmeras. Entonces es un lobby como muy espectacular. Y me dijeron, Isabel, queremos que esta pieza sea muy icónica. Y realmente pues fue una colaboración en el sentido de que ellos me decían, me invitaron a, mira, queremos algo que se sienta ligero y que te evoque. Están como unos conceptos básicos, sí, ¿no? Me imagino, ya de ahí. Palomas, quiero decir, gaviotas, agua, viento, que es pues lo que rodea el contexto, y de ahí yo ya llegué a una abstracción de qué materiales podía hacer, y entonces
hice unos cortes irregulares muy orgánicos de vidrio y los horneé y modelé las curvas. ¿Como las alas? Como si fueran olas, pero como a mí no me gusta mucho ser muy gráfica, muy... no me gusta representar la realidad, más bien me gustan las sensaciones. Más objetiva. Sí, un poquito más abstracto. Pues tuve esa libertad y la verdad surgió una pieza muy bonita. Qué padre. Isabel, platicábamos hace rato al principio tras cámaras como la importancia que tiene en la vida de muchas personas, artistas, en la experiencia humana la luz. Pero cómo también en tus trabajos, me gustaría saber cómo incluyes la oscuridad. Ah, qué interesante. Sí, como, ok, si tienes la luz como yo creo que el papel más importante en tus trabajos, pero cómo juegas con los negros, con las sombras, si es un espacio, en qué lugar tal vez tiene más fuerza la luz, si es un lugar más oscuro, si se va a pintar de algún color, ¿cómo influye eso a la iluminación? Bueno, es un tema bien complejo y bien interesante, me gusta tu pregunta, porque finalmente la luz es un tema de oscuridad. Claro, no hay uno sin el otro. Sí, exactamente. Y además fíjate que la luminaria es un ente vivo en un espacio donde hay una cronología de la luz, porque... Según las horas del día, ¿no? Según las horas del día, el entorno va cambiando y nada más en ciertos lugares, porque hay lugares norte, donde no entra la luz del día y todo el tiempo es oscuro, pero normalmente los espacios suelen incluir la luz del día. Pues, creo que en eso la arquitectura ha sido parte de la evolución y la gran y hermosísima influencia y orgullo que tenemos aquí en Guadalajara de Luis Barragán, que ha sido para mí un maestro de inspiración, donde un objeto como una luminaria lo puedes ver de día siendo iluminado desde lo externo, y luego en la noche es como un cambio de personalidad, donde adquiere totalmente otra situación visual, donde se convierte en generador de la luz y donde ya no es iluminado, sino va a iluminar. Entonces es bien filosófico también esto, porque es como una estrella de la noche, ¿no? Donde va a cobrar vida y va a mostrar otra cara. Entonces, cuando yo diseño una pieza, tengo que pensar en cómo se va a ver apagada y cómo se va a ver encendida. Y también ciertos diseños míos están pensados para la oscuridad. Okay. Por ejemplo, hay una luminaria que se llama Mácula, que da una luz rojiza, como muy tenue, y que forma esta sensación como tenebrosa. Sí, y más que tenebrosa, muy cálida, como si hubiera encendido una flama, que también esa es una cosa psicológica importante, porque todo lo que se parezca a la luz del sol, todo lo que tenga que ver con el fuego, también es algo que lleva a una sensación agradable al ser humano, como si fuera ancestralmente algo. Sí, pues es que si de ahí se desarrolló hasta el lenguaje, ¿no? De habernos puesto ahí junto al fuego y poder haber alargado un poco nuestras horas del día, pues era más tiempo para pasarlo juntos. Y también, pues, una forma de supervivencia súper importante que está metidísima en nuestros genes. Entonces, el fuego era vida, el fuego era lo que te mantenía en la supervivencia, desde mantenerte caliente, comer, cocinar. Hasta comer, exactamente. Isabel, ya para terminar, ¿crees que podamos hacer una dinámica muy rápida? Yo te voy a hacer una serie de preguntas y tú me vas a responder lo primero que se te venga a la mente, ¿vale? Si tu vida fuera un espacio, ¿cómo crees que estaría iluminado? Con fuego. Ok, ¿y si ese espacio cambiaría mucho si lo imaginamos hace 10 años? O sea, si ese mismo espacio fuera hace 10 años, ¿cómo crees que hubiera estado iluminado hace 10? No cambiaría mucho. Creo que he permanecido muy fiel a mi esencia.
Qué bonito. ¿Alguna vez una pieza tuya nació de una pregunta más que de una respuesta? Creo que sigo trabajando así. Mi vida está llena de preguntas y voy encontrando las respuestas. ¿Cuáles te has respondido hasta ahorita? A través de tu trabajo, claro. Pues te puedo decir que casi todas y sigo con nuevas preguntas. Cuestionándote otras cosas. Sí. Como todo, ¿no? Yo creo que nunca termina de Jamás. evolucionar la gente. Sí. Muy bien. Otra, ¿hay prácticas diarias o hábitos que mantienes para sostener la calidad con la que tú trabajas? Totalmente. Todos los días. La calidad es algo que tiene que ser vigilado porque y con mayor razón en estos temas artesanales, hay que estar muy cerquita, checando que las cosas siguen fieles al prototipo y que la calidad de la manufactura se mantenga impecable. Todo eso es importantísimo. Día a día en mi taller es el gran tema, la calidad. Y en cuanto a hábitos personales, ¿crees que ya tienes como alguna rutina implantada que se implemente con tu trabajo? Bueno, mi rutina... ¿Es no tener rutina? No tener rutina, no es cierto. La verdad, cada vez me he ido haciendo más disciplinada en mis rutinas, pero si hablamos en términos creativos, pues la rutina tiene un rigor bastante importante donde todos los días tienes que estar abriendo tu percepción a todo lo que te rodea. Si estás cocinando, que vas a integrar en tu hacer diario, tiene que ser una forma de vida. Y entonces, en ese sentido, la rutina es permanecer con los ojos abiertos y con todos tus sentidos abiertos, claro, para nutrir tu sensibilidad. Ser receptivo, ¿no? Ser en todo receptivo. Momento y a todo. Sí, muy atento, muy observador. Y por ejemplo, ¿qué cosas son las que más te inspiran? Ahorita hablabas de la comida, pero en tu día a día, al mantener esta percepción, ¿qué cosas son las que más te inspiran? Ay, qué buena pregunta, porque es muy rico y muy complejo. Creo que no quiero caer en el lugar común de decir la naturaleza, pero sí, la naturaleza es algo impresionante. Voltear a ver los árboles hermosos que tenemos en Guadalajara, llenos de flores, de colores. Vivo en la colonia Seattle, donde es muy arbolado, y todos los días camino a mi taller, porque me voy caminando. Afortunadamente tengo esa posibilidad. Te queda muy posibilidad. cerca. Ajá. Y para mí, bueno, tanto la naturaleza, el aire que respiras, todo esto, como también la relación con las personas. Para mí estar aprendiendo todos los días de las personas que me rodean, me inspira muchísimo. Estar abriéndome a captar los sentimientos de las personas, las expresiones, la risa, reírme con ellas, claro, entrar en una comunicación con sentido del humor, todo eso me nutre mucho. Ya para terminar, Isabel, ¿cómo te gustaría ser recordada profesionalmente? Profesionalmente. Bueno, a mí me encantaría trascender el siglo, que eso es, yo pienso, el gran sueño de todo diseñador, aparecer en el libro del tiempo, ¿no? Ser recordada aún después de tu muerte, decir, mira, aquí están estos diseños de Isabel Moncada, que nació en el siglo XX. En el siglo XX, ¿no? 21. 21. Ajá. Isabel, muchísimas gracias por esta plática y por habernos visitado aquí en el stand de Moblaje y su 25 aniversario, que si bien tal vez no recordada para todo el tiempo, pero mira, ya es un inicio en la portada de los 25 años. ¿Algún mensaje con el que te quieras despedir para todas las personas que nos leen y que nos van a escuchar? Pues nuevamente agradecer que se me otorgue un espacio para expresarme, y también invitar ahora sí que a todos los creativos a no abandonar el camino, porque es un camino de lucha lleno de
baches y de espinas, pero también de hallazgos y de mucho aprendizaje. mucha gratificación. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes.